Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Me escuchan? Hola, profe, Buenas buenas tardes, tardes. profe, sí, sí. Perfecto. Bueno, disculpen que no pudo ser presencial, le explico los motivos. Vamos a grabar. 1K10, última clase antes del parcial. Le explico los motivos por el cual no pude ir a darlo presencial en la última visita al oculista la semana pasada. Me apareció una membrana sobre la retina, se complicó todo lo del ojo y me van a operar urgente el jueves que viene porque me la tienen que extraer a esa membrana urgente. Entonces, hoy a la mañana temprano tuve que ir a conocer el cirujano y, y como me opero el jueves, no podía ir a dar clase allá, no me tienen permitido, por lo tanto quiero cumplir con el tema de dejarlo listo para el parcial. Seguramente si no es el profe Pagod, va a haber otro profe que le va a tomar el parcial el lunes que viene, pero quédese tranquilo que el parcial lo preparo yo. Ahora le voy a explicar bien lo que entra y lo que no entra. Van a ser 5 preguntas. Esas 5 preguntas las van a tener que contestar en forma escrita. Tienen que llevar hoja, lapicera, una regla por si tienen que dibujar algún gráfico. Y las preguntas se las van a dictar o se las van a copiar en el pizarrón y van a tener aproximadamente 50 minutos para responderlas a las 5, de las cuales van a tener que, para poder continuar con la promoción, aprobar por lo menos, tener bien más de 3, o sea, 3,5 por lo menos, para llegar a un 7. Acuérdense que necesitan un 7 o más de 7. Acuérdense que el examen teórico para la promoción del lunes que viene no es obligatorio. ¿Por qué no es obligatorio? Porque no impide la regularidad. Ustedes, para ser regulares, solamente tienen que tener aprobado los 3 parciales prácticos con un 6 o más de 6. Si además de ser regulares quieren promocionar la materia, tienen 2 opciones: promocionar solamente el práctico, rindiendo el práctico con 7 o más de 7 los 3 parciales, y si además de eso quieren promocionar toda la materia completa, tienen que tener los 3 parciales prácticos con 7 o más de 7, más los 3 teóricos con 7 o más de 7. Por lo tanto, el teórico sirve únicamente para la promoción total, siempre y cuando previamente hayan promocionado el práctico a la par, ¿no es cierto? ¿Se entendió eso? Sí, ya lo había Sí, explicado, sí. pero lo vuelvo a explicar. Lo que quiere decir que si alguno no sabe nada del teórico o sabe muy poco, no se gaste en ir a rendir el lunes que viene el teórico para promoción, porque lo único que va a hacer va a ser gastar más tiempo de corrección que no va a tener Goyete, porque acuérdense que tienen que sacar un 7 o más de 7, o sea, tienen que saber bastante para rendirlo bien, porque le está dando nada más ni nada menos que la promoción total de la materia. Total quiere decir total, que después no tienen que rendir el final. ¿Vale la pena promocionar? Sí, pero para eso hay que saber. O sea, me va a dar mucha tristeza que me pase como algunas veces que vayan a rendir un parcial teórico de promoción y me entreguen la hoja en blanco. Directamente una vergüenza ir a un parcial de promoción y entregar la hoja en blanco. Quiere decir que no estudiaste nada. ¿Para qué fuiste? ¿Tiene gollete? ¿Está claro? Bueno, hay que aprender a ser responsable de los actos cada uno de sí mismo. Entonces, dicho esto, ya aclarado que son 5 preguntas que van a ser presencial en el horario de clase, el lunes que viene es 30, en el aula a confirmar por autogestión, porque sería el aula que nos corresponde en el teórico, pero por las dudas que haya algún cambio, el profe que vaya me va a decir el aula, lo voy a poner en autogestión. El horario, normalmente el de clase, ¿cuál es el horario justo? Ya no me acuerdo. 1:15. 1:15. Entonces, 1:15 van a tener que estar en el aula que aparezca en autogestión
Sí o sí, porque ahí va a arrancar el parcial y va a durar 50 minutos. El que llegue tarde va a tener menos tiempo para hacer el parcial. Así que, a horario, hoja, lapicera y regla. No olvidarse de poner en la hoja, que algunos son muy despistados o despistadas, poner nombre y apellido completo, número de legajo, carrera y curso. Cosa que lo tengamos bien registrado para pasar la nota, porque si falta algún dato, no le vamos a poder pasar la nota y sonamos. Ya no es culpa nuestra, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a tomar en el parcial? ¿Hasta dónde llegamos con cónicas? La última clase. Elipse. Elipse, ¿la vimos o no la vimos? Sí, la vimos completa. Habíamos empezado alguito de hipérbola, si mal no recuerdo. Bien, bueno, entonces para no confundirlo y no tener problema, el parcial va a tener como temas la unidad 1 completa de vectores, que ya la vamos a repasar, la unidad 2 completa de rectas y plano, y la unidad 3 de cónicas va a entrar la introducción de cónica, circunferencia, parábola y elipse. Vamos a dejar afuera hipérbola, ya que la vimos por arriba o la vimos poco, esa quedará pendiente. ¿Sí? ¿Se entendió? Esos serían los temas. Ahora lo vamos a ir repasando y tomen nota bien los temas que digo que van a entrar y los que no van a entrar para que no estudien al vicio por ahora los que rindan el parcial, ¿no? Por supuesto que para el recuperatorio o el final entra todo, no va a faltar nada. Para el parcial van a tener algunas salvedades que son importantes, que la podrían aprovechar. Unidad número 1. Arrancamos con vector. Fundamental, álgebra lineal. Si voy a estudiar una herramienta nueva que se llama vector, que es el alma mater de la materia, lo que tengo que saber es qué es un vector. Si no sé lo que es un vector, no puedo saber nada de la materia, ¿sí? Las preguntas por las dudas del chat o en forma después oral, las dejamos para el final. Yo voy a terminar de explicar los temas, primero, segunda y tercera unidad, y cuando termine de explicar todo, ahí anotan y me hacen las preguntas que quieran y las dudas que tengan, ¿sí? Porque si no tengo que ir cortando, por eso les digo. Vayan anotando lo que me quieran preguntar y con todo gusto al final, cuando termine, ahí le contesto. Vector, segmento orientado, que tiene que tener un módulo, una dirección y un sentido. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tipo de vectores hay? ¿Deslizables o libres? ¿Cuál vamos a estudiar nosotros? Los libres. ¿Cómo se suman? Se suman gráficamente de dos maneras diferentes, habrá que hacer el gráfico, o analíticamente. ¿Cómo se sumaban los vectores analíticamente? ¿Qué hay que sumar? Las componentes de cada uno. Los componentes ¿Qué? homólogos. Componente homóloga. Componente sola no, porque podés la primera con la segunda del otro. Componentes homólogas, esa es la respuesta. Ojo porque acá cada palabra vale oro y tampoco hay que escribir 200 palabras. Se escriben 2 o 3 y tienen que estar completa todas. Si falta algo está mal. No se asusten, pero es así. Entonces, se suman las componentes homólogas. No puedo sumar un vector en R2 con uno de R3. Tienen que tener la misma cantidad de componentes y se suman las componentes homólogas. Eso es lo único que tienen que saber para sumar vectores. Analíticamente, gráficamente lo tienen ahí. ¿Cuáles son las propiedades? Y las propiedades son las que están acá, estas 5. ¿Qué les puedo preguntar en el parcial? Y por ejemplo, le puedo decir, exprese analítica y gráficamente cómo se suman dos vectores, en R2, en R3, lo que sea. Número 2, dígame, enuncie o escriba 3 propiedades de la suma de vectores. Bueno, de estas 5 tienen que saber por lo menos 3 y ponerla bien. Si ponen 2, está mal. Si ponen 1, peor. Si ponen 4, pusieron una de más. Pero bueno, mientras estén bien no hay problema. O sea, ustedes no tienen que contestar ni algo que no le pregunte, ni algo de más.
tienen que contestar lo que le pregunta la pregunta. Por eso tienen que leer bien la pregunta, y eso que le pregunta, eso es lo que hay que responder. A veces la respuesta, es corta, y uno cree que tiene que contestar 200 renglones. No, es corta. Déjalo ahí, ya está, listo, se acabó. Está bien, está bien. ¿Ok? Producto de un vector por un escalar. Se acabó suma. Suma gráfica, suma analítica, propiedades. Definición de vector antes. Producto de un vector por un escalar, o de un escalar por un vector. ¿Qué le hacía un escalar por un vector? A un vector. Lo agrandaba, lo achicaba, le cambiaba el sentido, lo dejaba igual, lo anulaba. Todo eso hay que saber. Ejemplos. Con un grafiquito explicar. Te pregunta eso. Propiedades, hay que saberlas. ¿Sí? ¿Cómo se hace analíticamente el producto de un escalar por un vector? Distributiva del escalar con respecto a cada componente. Listo, se acabó. Acuérdense que esto es teórico. Componente de un vector. ¿Por qué? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué tratamos de enseñarle primero? ¿Cómo le ponemos nombre a un vector? ¿Cómo se lo ponemos? Como si fuera el DNI. Se lo podemos poner con las componentes. Entonces yo digo vector, acá creo que había un ejemplito, ¿eh? Este de acá abajo. Vector al verde, ¿cómo lo llamo con componente? 3, 2. 3, entre paréntesis, 3, punto y coma, 2. Eso ya le pone nombre, cierro el paréntesis, al vector. ¿Cómo lo expresé ahí? ¿Cómo se llama el nombre? ¿Cómo le pusimos? Por componente. Muy bien. ¿Cómo lo puedo llamar de otra manera? 3i más 2j. Acá lo tienen, mirá, a las dos formas. Este es por componente, a A lo estoy nombrando por componente, y acá lo estoy nombrando con la expresión cartesiana. Y la otra última forma, porque son 3 las que vimos, es mediante los ángulos directores. Entonces digo, el vector A está fijado con el ángulo alfa y el ángulo beta, el que forma con X y el que forma con Y. Y si fuera en R3, el que forma con X, con Y y con Z. ¿Sí? En R3 es todo lo mismo que R2, nada más que hay una componente más. Entonces, 3 formas de expresar un vector: por componentes, por la expresión cartesiana y por los ángulos o cosenos directores. ¿Cómo se le saca el módulo a este vector verde? Con la famosa fórmula de Pitágoras. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos. O sea, a ver si se tienen que poner en la cabeza ustedes. Cada vez que le pidan una fórmula o ecuación, la tienen que poner, no de memoria, la ponen en la ecuación, porque la tienen que saber, y después al lado la tienen que explicar. O sea, vos no me podés poner esta fórmula sola, porque vos si la estudiaste de memoria y la pusiste, yo no sé si entendiste o no. Entonces, ¿cuándo voy a saber si la entendiste y es correcto? Cuando vos acá al lado me pongas A, vector. A1, componente del vector en el eje X. A2, componente del vector en el eje Y. Listo, me la explicaste correctamente, quiere decir que entendiste lo que participaba en la fórmula, me quedo tranquilo. Si vamos a poner la fórmula sola, anulado. ¿Sí? Ecuación y explicación de cada término que interviene. Eso es lo que vamos a pedir. ¿Qué pasa acá? Yo te doy un vector y te doy 2 puntos, el punto B mayúscula y el punto A mayúscula. ¿Cómo le saco las componentes en ese caso al vector A? Punto final menos punto inicial. Coordenadas del punto final menos coordenadas del punto inicial. Ahora me gustó más. Y mirá, si vos mirás el dibujo o el gráfico, te lo explica correctamente eso que acabas de decir vos. La coordenada, ¿qué coordenadas tiene B? X1 y 1. ¿Y qué coordenadas tiene A? X0 y 0. Entonces, para que entró uno ahí con el micrófono abierto. Déjame que lo apague. Se lo escucha el perro. Ahí está. Entonces, coordenadas, porque los puntos no tienen componente, tienen coordenada. El que tiene componente es el vector. Entonces, las componentes del vector, si lo tienen que explicar,
se calculan de la siguiente manera. Componente en X, que le llamo A1, le podés llamar como vos quieras, AX, se saca coordenada en X del punto final menos coordenada en X del punto inicial. O sea, X1 menos X0, como está explicado acá. Coordenada en Y, perdón, componente del vector en Y, A2 o a Y, es igual a la coordenada del punto final en Y, Y1, y coordenada del punto inicial en Y, Y0. Y1 menos Y0 me da A2, que sería la componente en el eje Y de A. ¿Se entiende? Hay que saber explicar. Los cosenos directores, ángulos directores, ya se lo expliqué. Eso tanto en R2 como en R3. Mirá, en R3 las componentes son coordenadas del punto final menos el inicial. El módulo es Pitágoras, nada más que se agrega una componente al cuadrado. Y los cosenos directores en vez de C2 son 3. O sea que ya está todo listo. Ahora vamos a igualdad de vectores. Si le preguntan, ¿cuándo dos vectores son iguales? ¿Qué van a decir? Y son iguales cuando tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Y si quieren decir cuando tienen las mismas componentes homólogas sería lo mismo. Si falla algo de eso ya no son iguales. ¿Cuáles son las propiedades? 3. Ahí la tienen. Hay que saberlo. Expresión cartesiana ya lo dijimos, módulo de vuelta se repite, y ahora viene esto. ¿Cuándo dos vectores son paralelos? ¿Cómo te das cuenta vos? Si te dan los vectores por sus componentes, si son paralelos o no. Tenés que ver si sus componentes homólogas son proporcionales. O sea, eso quiere decir que a X sobre BX tiene que ser igual a Y sobre BY igual a Z sobre Z. BZ. ¿Qué significa este más y menos que está acá? Y significa que los vectores pueden ser paralelos de igual sentido si te da más la relación de los módulos, o de distintos sentidos si te da menos. ¿Por qué? ¿A mí qué me interesa del vector para saber si son paralelos o no únicamente? Las componentes. No. ¿Qué me interesa del vector para saber si son paralelos o no? ¿El ángulo? No. ¿Que las componentes sean proporcionales? No. Eso ya lo dijimos. Módulo, profe. El módulo. No. Peor. Piensen. A ver, uno que piense. La dirección. La dirección. Para que en el chat capaz que me lo habían puesto, nada más que no lo estoy mirando. Las coordenadas de origen. ¡Ah! Me hacen reír. Vieron que están más verdes que los rabanitos, ¿no? ¡Ojo! A una semana del parcial ya no hay tiempo, muchachos y chicas. Yo voy a ser como el oculista que me vio el ojo. Me dice, está hecho bolsa, te tenés que operar. No tenés otra. Yo lo que le digo, que la nota del parcial es directamente proporcional a las ganas y el estudio que le han puesto durante estos 2 meses y medio. El que dejó todo para esta última semana, ojalá Dios y la Virgen los ilumine y produzca un milagro. No lo creo. La nota va a ser buena cuando el trabajo semanal, semana por semana, del inicio de clase hasta el parcial, sea el que tiene que ser. O sea, sea un ritmo como cuando uno va al gimnasio o como hace otras cosas. Si uno deja todo para lo último, el panqueque se va a quemar o va a salir crudo. Ya se los voy contando. Así que bueno, ya veremos si es verdad o no es verdad lo que estoy diciendo. Después hay algunas estrategias de los estudiantes, como querer copiar y manotazo desesperado y qué sé yo, que conmigo no la van. Ahora capaz que, viste, no estoy yo, se largan un lance ahí, pero ya los voy a agarrar yo en el segundo o en el tercero y me voy a dar cuenta quién se copió. Y a ese que lo agarre, ¡ay, papá querido! Más vale que sea honesto, porque si después nos quejamos que los políticos son corruptos y nosotros empezamos a ser corruptos desde la época de estudiante, imagínate cuando sean más grandes lo que van a hacer. Así que bueno, hay que tratar de frenarlos a tiempo. Honestidad. Voy a ser un profesional y el profesional tiene que ser éticamente correcto y responsable.
Si no, más vale jugar a la bolita o dedicarse a otra cosa. Ya se los voy comentando, porque si no, estamos chao. ¿Sí? Así que bueno, la dirección, a mí lo único que me interesa, para si dos vectores son paralelos, que tengan la dirección igual. Este puede ir para allá y el otro para allá, y a mí no me calienta así. Los dos van a seguir siendo paralelos con sentido distinto. ¿Sí? Y no sé qué me dijo uno, el módulo. ¿Qué tiene que ver el módulo? Si el módulo este puede ser chiquito y este un gigante, y los dos van a ser paralelos lo mismo. ¿Sí? Yo me refería, profe, a que la división entre el módulo, si nos da igual, por ejemplo, a la división entre los componentes en Z de ambos vectores, a eso nos dice que son paralelos. Sí, pero eso no es el módulo. Analíticamente. No es el módulo. No es el módulo. Bueno, yo me refería a la relación, pero sí, en realidad lo que importa es la dirección. Si la dirección es la misma, los vectores Claro, son la paralelos. pregunta mía estaba dirigida de las tres cosas que tiene un vector, que es módulo, sentido y dirección, que era lo único que me preocupaba para que los dos vectores sean paralelos. No me Ok. preocupa ni el sentido, ni me preocupa el módulo. Lo único que Ok. me interesa es saber que tengan la misma dirección. Ok, lo interpreté mal, mis disculpas. Bueno, ese es uno de la gimnasia que deben hacer los alumnos, que eso sí sé que no están acostumbrados en la secundaria, la mayoría, no todos, de saber interpretar. Por eso por ahí yo le pregunto en el examen final, decime cuál es la condición para que dos vectores sean paralelos y me contestan la condición para que dos vectores sean perpendiculares. Entonces yo qué digo, y no supo interpretar la consigna. Entonces me contestó cualquier cosa. ¿Entiendes? O sea, una de las cosas que se evalúa dentro del examen, aparte del tiempo y aparte de lo que saben, es si saben interpretar la consigna. ¿Cómo nos damos cuenta si la interpretan? Y según lo que contestan, si contestan otra cosa que no es la que le preguntaron, tengo que entender que no supieron leer bien la consigna, o sea, no la entendieron. Y la consigna tratamos de que sea lo más clara posible para que no haya malas interpretaciones. ¿Sí? Bien. Punto y aparte. Entonces, como dice acá en negrita, la condición necesaria y suficiente para que dos vectores sean paralelos es que sus componentes homólogas sean proporcionales. ¿Sí? Bien. Producto escalar de dos vectores. Ahora vienen los productos grandes, serían el escalar o punto, el vectorial y el mixto. Y creo que en el medio ahí aparece ángulo entre dos vectores que lo vamos a ver también. O sea, hasta ahora vamos bien. Suma, gráfica, analítica, producto de un escalar por un vector, definición de vector, condición de paralelismo entre vectores, no sé qué me comí por acá, vectores paralelos, módulo, cómo se representa o se pone nombre a un vector. Y ahora vamos al producto escalar o punto. Si te piden la definición de producto escalar o punto, ¿vos qué le decís? Le pones esta formulita, pero no la ponés y la dejás sola ahí. Le explicás. ¿Cómo le explicás? Y que el producto punto entre dos vectores es igual al módulo del primero, o pone acá, módulo de A significa módulo del primer vector, módulo de B, módulo del segundo vector, y coseno de tita es igual a ¿quién? Al ángulo entre los dos vectores. Al ángulo comprendido entre los dos vectores, exactamente. Muy bien, con eso listo, ya está, ya lo definiste. Lo explicaste, si querés le hacer este dibujito que está muy bueno porque se entiende y chao. Otra manera de definir analíticamente el producto punto es esta formulita. Vos le ponés esta formulita y le ponés qué quiere decir esto, o quiénes son estos. Son las componentes del vector A y B. Pero, ¿qué te dice la formulita esta en palabras? Y te dice que el producto escalar entre dos vectores es igual a la sumatoria de los productos de sus componentes homólogos. Eso lo tenés que explicar. ¿Hace falta todo este procedimiento para llegar hasta acá? No, yo no se los pido. Sí me interesa que expliquen la fórmula que van a usar final. ¿Qué elemento participa en la ecuación? ¿Sí?
¿Cuáles son las propiedades del producto escalar? Hay que sabérsela, como todas las propiedades, 1, 2, 3, 4. Que es conmutativo, que es distributivo respecto a la suma de vectores, asociativo con un escalar, que se puede sacar una fórmula nueva de módulo con el producto escalar de un vector por sí mismo. Bueno, de las 4, le podemos preguntar la 4, 2, 3, tienen que saber. Ángulo entre dos vectores. ¿Cómo se sacaba el ángulo entre dos vectores? A partir de la definición con fórmula del producto escalar. ¿Qué se despeja? Θ o alfa o la que le quieren poner el ángulo. Queda arco coseno del producto escalar dividido el producto de los módulos. ¿Sí? Eso es todo. Si uno tiene que explicar la fórmula de ángulo, tiene que explicar que acá es el producto escalar, que acá es el producto de los módulos, y que tengo que pasar el arco coseno, bla, bla, bla. ¿Y qué te dice acá que es muy importante? Una de las formas de darme cuenta que dos vectores son perpendiculares es haciéndole el producto escalar o punto y que dé igual a 0. Si me da el producto escalar o punto igual a 0 entre dos vectores, es casi seguro que los dos vectores son perpendiculares. ¿Por qué digo casi y no digo seguro? Porque puede dar el caso particular que alguno de los dos vectores sea nulo, el vector nulo. Entonces ahí soné, se me acabó la teoría. Tengo que aclarar que si ninguno de estos dos, ven que los dos dice acá, si ninguno de los dos son el vector nulo, acá faltó la lineita, entonces ahí sí puedo asegurar que el producto escalar igual a 0, condice, significa que el ángulo es de 90 grados, por lo tanto los dos vectores son perpendiculares entre sí. ¿Ok? Proyección ortogonal no lo voy a tomar, anoten eso. Sí, entra en el final del recuperatorio, pero en el parcial no va a entrar. Y ahora viene el segundo producto, que es el producto vectorial. Más difícil de explicar la definición que el escalar, porque el escalar tenía la formulita, explicaba ta, y se acababa el problema. A ver si alguno me sabe definir el producto vectorial en forma media escueta, corta y completa. ¿Por dónde arrancaría? ¿Qué dirían? El producto vectorial da como resultado, ¿qué cosa? Un vector. Un vector perpendicular al plano que forman otros dos vectores. Claro. ¿Y con eso está todo listo? Y faltaría que el módulo de ese vector es igual al área que forman los dos vectores. ¿Y qué más? ¿No falta nada? Y que el producto vectorial no es conmutativo y que A por B no es lo mismo que B por A, y por lo tanto el vector resultante puede tener un sentido u otro dependiendo del orden. Bueno, ¿ves? Ahí más o menos juntando todo podemos llegar a sacar una definición. Se fueron un poco por las ramas, no estaría mal, pero podría ser más conciso el tema y se entendería capaz que hasta mejor. ¿Cómo sería la parte más simple? Por supuesto que el producto escalar quedaba como resultado Un número. un escalar. El mismo título te lo dice. Y el producto vectorial da un vector. Si no lee el título, porque no te diste cuenta de que daba. Por lo menos si te olvidaste, lee el título y te va a acordar. Entonces, todos estamos de acuerdo que si voy a empezar a definir un producto vectorial, lo primero que tengo que decir es que eso va a dar un vector. Un vector distinto a los dos que multiplico, ¿no? Y ahora a ese vector le tengo que poner nombre y apellido. ¿Cómo se lo pongo? Y diciendo, porque cuando me dijiste al principio que daba un vector perpendicular al plano formado por los otros dos o algo parecido, eso estaba incompleto. Esa pregunta daría la respuesta mal. ¿Por qué? Porque si yo digo que da un vector, tengo que explicar cómo le saco el módulo a ese vector, cómo le saco la dirección y cómo le saco el sentido. Si no explico esas tres cosas, no expliqué la definición. Porque la definición es que es un vector, y un vector trae consigo un combo que es módulo, dirección y sentido. Entonces, si yo digo una parte de esas tres nada más, o dos, y me falta la otra, la definición está incompleta, por lo tanto, en matemática, cuando está incompleto, está mal. No es casi bien, es mal. Aunque suene duro. Ese es el problema de la matemática. O sea, ¿está bien o está mal?
No es casi bien, casi mal. ¿Sí? Entonces, arranco. Puedo arrancar de cualquiera de los tres. Entonces yo digo, es un vector nuevo. Muy bien. ¿De dónde saco el módulo de ese vector nuevo? ¿Cómo lo saco? Acá está, mira cómo lo saco. Lo tenés en pantalla. Módulo de producto vectorial igual al módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo. Así se saca el módulo, con esta formulita. Re fácil. Ese es el módulo. ¿Qué pasa cuando vos le preguntás en un examen a un alumno a qué es igual el producto vectorial? Te contesta esto. Re mal, porque sería una tercera parte del resultado, la tercera, el módulo. Y los otros dos, ¿qué me dijiste? Nada. Lo dejaste ahí, incompleto. Entonces, un vector nuevo cuyo módulo se calcula de esta manera. ¿Qué hace? Explicar la fórmula. Módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo comprendido. ¿Ves? Hace el dibujito, ahí está el ángulo. Vamos al segundo punto, la dirección. ¿Cómo va a ser la dirección de ese vector nuevo? Ahí entra lo que me dijiste al principio. La dirección va a ser siempre perpendicular al plano que forman los dos vectores que multiplico, no cualquiera. Los dos que multiplico. Los dos que multiplico forman un plano y la dirección del nuevo vector va a ser perpendicular al plano que forman esos dos. Ya tengo 2 puntos de los 3. Me falta uno. ¿Qué me falta? El sentido. El sentido. ¿Cómo saco el sentido? ¿Cómo lo explico? Por la regla de la mano derecha. Exactamente, así de simple. Y ahí nomás se terminó. Y si no me gusta la regla de la mano derecha, pongo otra. La del tiro buzón, la de la mar en coche, la que hayan visto en un apunte, en el libro, lo que sea. Hay como 4 o 5 reglas diferentes. La que le guste, pero la que esté bien. Entonces, el módulo se saca así, la dirección se saca así, y el sentido se saca así. Chao, se acabó, no hay que decir más nada de si es conmutativo o no es conmutativo, eso no te lo preguntaron. Ahora, si te preguntan, ¿el producto vectorial es conmutativo? O te dicen, decime alguna propiedad del producto vectorial, ahí le habla del conmutativo. Pero para la definición de producto vectorial, lo conmutativo no hace falta. ¿Se entendió? ¿Cómo es lo que hay que poner de más o de menos? Le voy explicando para que vayan entendiendo, porque si no después no se le puede explicar alumno por alumno como en la secundaria en qué te equivocaste. O sea, uno tiene que ir, si es posible y le queda tiempo, y si no, acordarse, preguntarle a otro, ¿qué preguntó en el parcial esto? ¿Cuál era la respuesta correcta? Uy, no me la acuerdo. Andá a ver el apunte. Y ahí cuando ve el apunte decís, mira vos, yo puse esto, no, era lo otro. Y bueno, ahí ya te autocorregiste, ya te diste cuenta y está viendo mal. No hay vuelta acá, o sea, no hay trampa. Las preguntas son simples y las respuestas son simples. Vos la querés complicar, recién uno cuando terminamos el otro curso me dice, profesor, andan parciales por ahí donde preguntan y hacen una mezcla entre la unidad 1 de vectores y la unidad 3 de cónica. ¿Qué me calientan a mí los otros parciales? Si vos te querés volver loco con los otros parciales, mirá 250.000 parciales y no va a ser el que te voy a tomar yo. Vos tenés que atenderme acá. Y te estoy diciendo vos, lo que va a entrar y lo que no va a entrar. Y cómo te lo voy a tomar. Y qué es lo que te puedo tomar. Y qué lo tenés que poner y qué es lo que no tenés que poner. Si prestás atención es eso y nada más. Vos no te enfoques en los otros parciales, porque te va a volver loco y va a perder tiempo el cohete. Enfócate en esto, que es simple. Te la estoy haciendo fácil. O sea, no se vuelvan locos, porque si no cada uno se vuelve loco lo que quiera. Quiere ponerse de acá hasta el lunes que viene a ver los otros parciales, pónganselo a ver. Pero es esto lo que vamos a tomar. O sea, no hay otra cosa. Bueno, esa era la definición del producto vectorial. Si la interpretación en la que me acaban de decir por ahí, si te preguntan ¿a qué es igual el módulo
del producto vectorial, ahí vos le tenés que contestar, es igual al área del paralelogramo formado por los dos vectores. Eso nomás. Eso respondés si te preguntan a qué es igual el módulo, pero no a qué es igual el producto vectorial. Una cosa es el módulo y otro el producto vectorial, que es más extenso. Espero que se haya entendido. Las propiedades son fundamentales, como todas las propiedades de todas las operaciones. Si vos me decís que el producto vectorial es conmutativo, directamente te tenés que marchar de vuelta chiflando bajito porque me dijiste algo completamente contrario a lo que realmente es. O sea, si hay algo que no es el producto vectorial, es que no es conmutativo. Entonces, si vos me decís que es conmutativo, le erraste fiero. ¿Sí? Bueno, de acá también te puedo preguntar, enúncieme 4 propiedades del producto vectorial. Vos elegís 4 de estas 6, con que contestes 4 ya está bien. Mientras estén bien, ¿no? El producto vectorial me da, como el escalar me decía cuando dos vectores eran perpendiculares, me ayudaba para eso. El producto vectorial me ayuda para saber si dos vectores son paralelos o no. ¿Cuándo me voy a dar cuenta? Si el producto vectorial da el vector nulo, no cero, como dice acá, falta el techito ahí, la raya. Si el producto vectorial da el vector nulo, eso me explica que A y B son paralelos. Cuando el seno sea 0, el ángulo sea 0 o 180. Después te pueden preguntar el producto vectorial, ¿cómo lo calculás analíticamente? Yo no te voy a pedir todo este procedimiento, porque te lo vas a estudiar de memoria y te va a olvidar una parte. Sí te voy a pedir esto. ¿Cómo lo calculás analíticamente? Con un determinante de 3×3. Donde pongo en la primera fila IJK, en la segunda fila las componentes del primer vector que está acá, y en la tercera fila las componentes del segundo. Después a este determinante, si lo resuelvo, me da esto o esto, que va a ser la expresión cartesiana del vector que estoy calculando. Acá está, C1i más C2j más C3k. Es decir, acá saco el vector que dije que era el resultado. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que explicar? Poner el determinante, armarlo completo, y después de ahí, repito primera y segunda fila, o sea, aplico Sarrus, hago las multiplicaciones de la diagonal principal menos la diagonal secundaria, y directamente voy a llegar a la fórmula. No tengo que estudiar nada de memoria. O sea, tengo que saber ubicar los elementos dentro del determinante y calcular el determinante. Y ahí va a salir esta, que es la explicación, si te pedimos, cómo calcular analíticamente el producto vectorial. Lo que hablamos hace un rato era la definición en palabras. Y esto es el cálculo analítico. ¿Sí? Estas dos cosas son importantes, aparte de las propiedades del producto vectorial. Y por último, terminando la unidad 1, llegamos a al famoso producto mixto, que son 3 vectores que tienen una mezcla, como dice acá, de producto vectorial y escalar, y que también se resuelve por un determinante, pero un determinante distinto del anterior. Acá no aparece IJK. Acá lo que aparecen las 3 componentes de cada vector que se multiplica. ¿Qué va a dar el producto mixto? ¿Qué va a dar? El volumen del paralelepípedo formado por los 3 vectores. Sí, pero ¿y eso qué es? Antes del volumen, ¿qué te da? ¿Te da un vector? Un escalar. Un escalar, muy bien, Moreno Matías. Sí, un número. Un escalar, o sea, lo primero que tengo que saber yo de cada producto es qué me da el producto punto o escalar, un escalar. El producto vectorial, un vector. Y el producto mixto, un escalar. Eso es fundamental. Si no sabes lo que te da, sonamos. Y a partir de ahí lo que da, qué interpreta y cómo se saca. Entonces, este producto mixto se resuelve con este determinante, te va a dar esta fórmula y te va a dar un número, o sea, un escalar. Ese escalar, ¿qué representa? Si viene esa pregunta, vos le tenés que contestar. Representa el volumen del paralelepípedo formado por los 3 vectores.
O sea que si vos acá estuviste trabajando los vectores en metro y te da el producto mixto igual a 9, quiere decir que ese 9 significa que el volumen del paralelepípedo formado por estos 3 vectores, ¿cuánto mide en volumen? 9 metros cúbicos. Exacto. Mira qué fácil. Eso es todo. Entendidísimo. Entendidísimo. Cuando se entiende está todo tan fácil. Lo que pasa es que, bueno, el problema es llegar a entender. Una vez que uno entiende los temas matemáticos, es muy simple todo. Lo demás se vuelve loco uno cuando, ¿por qué? Porque no lo llegó a entender. O sea, o la quiere hacer más difícil, ¿entendés? Es así, es como una relación humana. Vos con el otro te llevas bien y vos la querés empezar a complicar. Y bueno, la complicás en 2 minutos. Te pones loco, la complicás. Y la haces más difícil. ¿La querés hacer fácil? Te portás bien y es fácil. Bueno, acá pasa lo mismo con la matemática. La matemática, mirá, ¿sabés los que conozco yo que la quieren complicar? Ay, profes que llenan el pizarrón, hacen todo difícil, no se entiende un cuerno. Y vos te vas con dolor de cabeza, vos decís, ¿qué hizo este? Capaz que el profe sabía un camión, pero claro, una cosa es saber y otra es saber explicar y que te entienda el otro. Eso es lo más difícil de todo. Imagínate qué difícil que te entienda una persona, por ejemplo, cuando hace un matrimonio, que se entiendan dos. Imagínate lo que es que entiendan al profe 200 alumnos a la vez. Una cosa de loco. El laburo nuestro no es fácil, ¿eh? Entonces, ustedes le tienen que poner el esfuerzo para entender. O sea, puede haber profes que expliquen mejor o peor o mediano, pero si yo pongo el esfuerzo, digo, el profe este no se le entiende nada. Pero el apunte sí, mira, lo leo bien y lo entiendo. Este me la complicó. No le voy a dar bola. Voy a dejar que hable el pedo ahí y yo me voy a poner el apunte porque el apunte lo entiendo. No lo voy a complicar. Ahí está la inteligencia de que va a ser ingeniero o ingeniera. Darse cuenta quién lo vuelve loco y quién no. Esto más claro. Este no, este no me interesa. Juntarme con este compañero, no, porque me habla boludeces, me dice cualquier cosa, me la hace difícil, no me junto más. Ahora con este sí, porque este sabe las dudas que yo tengo, me la contesta. Ahí viene la estrategia, eso es lo más importante de toda la carrera, ¿Qué estrategia toma cada uno para estudiar? Bien. Unidad 2, rectas y planos. ¿Qué hay que saber de recta y qué hay que saber de plano? Yo digo que hay que saber un poco más de recta que de plano porque plano es más cortito. ¿Qué hay que saber de recta para arrancar? Y esto ya lo expliqué varias veces. Hay que saber cómo puedo armar una recta. O sea, es como armar un rafting. Me dan los ladrillitos y yo tengo que armar un autito. Después me dan los ladrillitos y tengo que armar un avioncito. Bueno, acá hay que armar una recta. ¿Cómo me tienen que dar? ¿Qué elementos me tienen que dar? Y me enseñaron 3 formas de armar una recta. Como dice ahí el gráfico, un vector dirección y un punto, armo la recta. Segundo modelo, 2 puntos distintos, armo una recta. Tercer modelo, un vector normal y un punto y armo la recta. O sea, cualquiera de esas 3 opciones que me dan, yo sé armar una recta. Eso tiene que quedar en claro de este capítulo. Entonces, ¿qué te dice el profe teórico? ¿Qué te quiere enseñar? Darte las herramientas. Decir, mirá, la recta te la pueden dar así, o sea, la torta te la pueden dar con dulce de leche, con crema, con frutilla, pero siempre va a ser una torta. Vos acordate que la torta va a ser la torta. Después te la pueden decorar como sea. Entonces yo acá te enseñé 6 fórmulas de la misma recta, que tanto para el vector dirección y un punto como para 2 puntos son las mismas. O sea, ¿cuáles son? La vectorial, la cartesiana paramétrica, después viene la simétrica, que es esta, la 7 o la 8, después de ahí sacamos la explícita, después sacamos la implícita y después sacamos la segmentaria. Ahí están las 6. ¿Qué te puedo preguntar de acá? Y te puedo preguntar cualquiera de ellas o cómo pasar de una a otra o qué hay dentro de cada una. O sea, por ejemplo, te digo, una pregunta de las que puede ser. Enuncie la ecuación o la forma simétrica de la recta en R2.
Y vos me vas a poner la número 7, si la sabés. Y explíquela. O sea, al lado, ¿qué me va a poner? X1 y 1 es tal cosa. A1 y A2 es tal otra. ¿Qué me diría? ¿Quién es X1 y 1? Todos mudos. Fueron a comer. Me dejaron solo, yo que tengo hambre. Son las coordenadas del primer punto, del punto 1. Y del único punto que te dieron. No es primero ni segundo. El único punto. ¿Te acordás que dijimos un punto y un vector de dirección? Del punto que te dieron son las coordenadas x1 y 1. Entonces vos acá al lado tenés que poner x1, coma, y 1 entre paréntesis igual a las coordenadas del punto P1. Dato. ¿Y A1 y A2 quiénes son? Las coordenadas del vector de dirección. Vos sabés que el vector no tiene coordenadas. Ah, sí, perdón. Componentes. Componentes. Ahora sí. A1, A2, componente del vector dirección A. Listo, ya está. No tenés que poner más nada. La formulita, la explicación. Se acabó. No le busqué más renglones. ¿Cuánto puede tardar en eso? 1 minuto. ¿Cuánto te damos por pregunta? 10 minutos. 10. Imagínate si no te estamos dando tiempo. Te sobra. Es más, tendría que ser en 30 minutos el parcial. Pero bueno, como se quejan, ¿viste? Dicen, bueno, poné. O sea, podés estar 3 horas y media también haciendo el parcial. Si no sabés nada, no va a poner nada. Te va a empezar a copiar. ¿Qué va a hacer? Si no sabés. O sea, si lo sabés, la pregunta rápida, concreta, cortita, no puede durar más de 2 minutos para contestar una respuesta a la que yo te pregunto. Te damos 10, para que sepa que te estamos dando por lo menos 5 veces más de tiempo de la que precisa. Bien. Porque en la obra, por ejemplo, yo soy ingeniero civil, voy con los albañiles, me dice, ¿qué hierro le ponemos, ingeniero, a la columna esta? Y yo digo, no, pará, esperame 20 minutos que no sé. Ya te digo dentro de 20 minutos. No, tengo que decir ahí nomás qué hierro le pone. ¿Cómo le voy a decir que vengo dentro de 10, 20 minutos? Todo tiene que ser así. El ingeniero o la ingeniera, respuesta automática y correcta. Si vos te equivocás una respuesta después de ingeniero, sabés cómo te cargan. De por vida te cargan. Ahí viene el ingeniero que no sabe de los hierros. Así te dice. Es que hay que entrenarse para no pasar por pelones después. Bueno, ¿viste la preguntita que puede ser? Y después te puedo preguntar, por ejemplo, haga el pasaje de forma simétrica a la explícita. Vos que tenés que saber poner la simétrica y despejar I. Hacé los pasos que tenés que saber despejar y encontrás acá está la número 11, la explícita. Y ahí podés explicar que M es tal cosa y que B es tal otra, y hacer el grafiquito, marcar B y explicar qué es M, la pendiente. ¿Cómo se sacó la pendiente? Acá la tenés. La pendiente, ¿dónde sale? De la componente número 2 dividido la componente número 1. Sería tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y entonces me dijo uno hoy, y si sacamos el ángulo con los vectores de dirección, ¿de dónde saco? ¿Cómo me lo dan los vectores de dirección? ¿Dónde está el vector de dirección acá en la simétrica número 7? ¿A1 y A2? Más vale. Si la A1 y A2 acabamos de decir que la componente del vector de dirección A. La sacás de ahí. Vos tenés que saber en qué fórmula, cómo buscar el vector de dirección, cómo buscar el punto. Eso es lo que tenés que saber. Bueno, de la explícita pasamos a la implícita igualada a 0, y esta es una hermosa ecuación para hacer muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa en la explícita si el término B se hace 0? ¿Qué te queda? ¿Te queda una recta? ¿Te queda un punto? ¿La recta es vertical, es horizontal, es oblicua? Bueno, eso me lo tenés que saber explicar. Eso está todo acá en el análisis de la ecuación número 12, que les dije que estaba de tarea para que ustedes lo hagan, porque después les vamos a preguntar en el parcial.
Y la segmentaria, ¿qué te pueden preguntar? Y bueno, que la escriba y que, por ejemplo, le expliques qué es A y qué es B. Ahí tienen un panorama interesante. Estos son las rectas por 2 puntos, que son todas iguales. Y nos vamos a ir, pasamos derecho a la pregunta de... Mirá acá, ¿ves? Te dan la simétrica. ¿Dónde está el vector de dirección? 1, 3. ¿Y acá dónde está en la explícita? 1 abajo, 3 arriba, en la pendiente. Vos tenés que saber dónde encontrarlo. Por eso hay que practicar. Ángulo entre dos rectas. ¿Cómo saco el ángulo entre dos rectas? No lo saco entre las rectas, lo saco entre sus dos vectores de dirección, R1 y R2. Eso es lo que van ahí, ven la fórmula. Y los vectores de dirección, ¿qué aplico para sacarlo? Y el producto escalar. De esos dos vectores de dirección, despejo el ángulo y saco el ángulo entre dos rectas. Por eso es importante vectores. Porque después, si yo entiendo vector, lo aplico en esto, lo aplico en recta, lo aplico en plano, lo aplico por todos lados. Ya van a ver en matriz, en lo que viene después. ¿Hay otra forma de sacar el ángulo? Sí, con la tangente. Si te sabes esta con la pendiente, usas esta. Y si no, con esta, suficiente. ¿Cuáles son las condiciones de perpendicularidad y paralelismo entre rectas? La de perpendicularidad tenés dos. Una, si hablo de las pendientes. Y otra, si hablo del producto escalar igual a 0. ¿Producto escalar de quién? De los vectores de dirección de las rectas. Exactamente, perfecto, muy bien. Y si hablo de las pendientes, ¿qué tengo que decir? Poner la fórmula y decir, las pendientes tienen que ser ¿cómo? Entre sí. ¿Opuesta e inversa? Sí, ¿cómo se llamaba las dos veces, las dos cosas juntas? ¿Te acuerdas del nombre o no? No, yo no. Recíprocas. Ahí va. Las pendientes, vos podés decir que las dos pendientes deben ser recíprocas y no tenés que explicar más nada porque ya dentro de eso son opuesta e inversa. Y si no te acordás de recíproca, por lo menos decir que son opuesta e inversa. Que es lo mismo. ¿Ok? Ahí tenés las dos condiciones de perpendicularidad. Y de paralelismo más fácil. Porque dos rectas son paralelas, ya lo sabemos cuando vimos vectores, cuando los dos vectores eran paralelas, cuando sus componentes homólogas son proporcionales. Listo, esto se repite y es lo mismo que antes. ¿Por qué? Porque cuando hablas de recta, usás los vectores de dirección. Y entonces estás hablando de paralelismo entre vectores, lo mismo que dijiste en la parte anterior. ¿Hay mucho? Bueno, familia de recta lo tachan porque en el parcial no entra. ¿Sí? No entra en el parcial. Y ¿qué dice acá? Reiniciar para instalar actualizaciones recientes de Windows. Ah, bien. Familia de recta no entra. Y lo otro que no va a entrar son las distancias. Sí va a entrar forma normal de una recta. La forma normal, que es la tercera forma de armar una recta, ¿se acuerdan? Le dije, vector de dirección un punto, 2 puntos, o vector normal y un punto, que es la forma normal. Lo que más me interesa que sepan, y la pregunta que puede haber de forma normal, es cómo deducir la fórmula, o sea, cómo llegar a la fórmula normal. ¿De dónde tenemos que partir? Sí o sí de la número 30, que es la general o implícita, la igualada a 0. Este paréntesis sería C. AX más BY más C igual a 0. Punto número 1, entonces, si tengo que llegar a la normal, partir de la general o implícita. Punto número 2, siguiente, dividir ambos miembros de esa ecuación, la general implícita, ¿por quién? Por el módulo del vector normal. Una vez que divido por el módulo del vector normal, ¿qué me queda? Y me queda la fórmula, x por coseno de omega más y por seno de omega menos p. Y esta fórmula la tengo que saber explicar. ¿Qué tengo que saber explicar? ¿Qué es omega y qué es p? Porque x y no lo voy a explicar, es un punto general. ¿Quién es omega y quién es p? ¿Alguien me sabe decir eso? Omega es un ángulo
Y P ¿Qué ángulo? puede ser un punto. Es el ángulo entre... ¿El ángulo que forma el normal de esa recta con el eje coordenado? Exactamente, sería como el ángulo director. Uno de los directores, ¿no? ¿Y P quién es? La distancia del origen a mi recta. Exactamente. Ahí está, listo. Con que expliqué esas dos cosas, está interpretada la fórmula. No me hace falta más nada. Valor de la distancia del origen. No, eso está mal dicho, ¿ves? Si contestás eso estaría mal. Vos me decís distancia del origen. ¿Qué va a haber distancia del origen? Si la distancia se da por lo menos entre dos puntos. Vos me estás diciendo distancia de un solo punto. No hay distancia ahí. Distancia del origen a la recta. Ahí sí. ¿Entiendes? Ojo con las respuestas como son. Bueno, y ahí se acabó recta. Distancias no le voy a tomar. Si entra en el final, recupero. Distancia entre recta no entra, es una gran cosa porque hay varias distancias ahí para estudiar. Eso se salvan por este parcial. Si van a recuperar después sí se las puedo tomar. Y ahora viene plano. De plano todo es más corto. ¿Por qué es más corto? Porque la ecuación de la recta vimos 6, la del plano vemos 3. ¿Cuáles son las 3 que voy a tomar de plano? Y las que vimos, la vectorial, la implícito general, que esta es una de las más importantes, ¿por qué? Porque le puedo preguntar, primero no confundí con la de recta, porque esta tiene 3 variables y la otra tenía 2. Esta tiene 4 términos, la otra tenía 3. Nada que ver la de la recta con el plano. Y de esa le puedo preguntar, ¿qué pasa si A vale 0, si B vale 0? Miren, todas las opciones, ¿ven? Como la de la recta, le puedo preguntar el plano. ¿Qué plano quedaría si uno de los términos se anula? Esas serían muy buenas preguntas del parcial. Y por último, la tercera era vectorial, la segunda general o implícita, y la tercera la segmentaria. La segmentaria es muy parecida a la de la recta, tiene un término más nada más, y la segmentaria, ¿qué le puedo preguntar? Que pongan la fórmula y que expliquen quiénes son A, B y C. ¿Quién eran A, B y C? Los cortes del plano con cada uno de los ejes. Y ahora vienen algunos detalles de planos. Cuando hablo de plano, la cosa se simplifica, porque la recta podía tener vector dirección o vector normal. Lo único que tiene el plano es vector normal. El plano no tiene vector dirección. Entonces es más simple. ¿Y cómo saco el ángulo entre dos planos? Tacho los planos y uso los dos vectores normales. Los vectores normales, acuérdense que se saca de la implícita directamente de los numeritos que acompañan a la X, a la Y y a la Z. Esos numeritos A1, B1, C1 son las componentes del normal. O sea, no te tienen que decir dónde está, vos tenés que saberlo descubrir. Entonces, si vos tenés los dos normales a cada plano, sacás el ángulo entre esos vectores normales con la fórmula famosa del producto escalar y chau. El ángulo entre los normales es el mismo ángulo entre los planos. ¿Cómo tenés la condición de perpendicularidad entre planos o de paralelismo? Fácil. Dos planos van a ser perpendiculares cuando los dos vectores normales sean perpendiculares. ¿Cómo sabes eso? Haciendo el producto escalar entre los dos vectores normales y que te dé 0. ¿Cómo sabes que son dos planos paralelos? Condición de paralelismo. Y si el normal es el mismo o es paralelo, los dos planos son paralelos. O sea que si N1 es igual a lambda por N2 sería acá, o las componentes homólogas son proporcionales. ¿De quién? De los vectores normales. ¿Sí? Este también es un lindo tema para el parcial, ángulo entre una recta y un plano, porque acá tenés que combinar una recta con un plano. ¿Quién representa la recta? Su vector dirección. ¿Quién representa el plano? Su vector normal. Si vos usás el producto punto escalar entre el dirección y el normal con el coseno, no te da el ángulo que te piden. Te da el alfa y vos después tenés que hacer otra operación que es 90 menos alfa para sacar el phi que te están pidiendo. Ahora, si no querés sacar el 90 menos alfa, sacar alfa y todo ese lío, cambiás el coseno de alfa por el seno de phi, del ángulo que querés sacar, y de ahí despejás phi como arcoseno de todo esto y te da directamente. ¿Por qué?
Porque hay una identidad trigonométrica que dice que el coseno de un ángulo es igual al seno del ángulo complementario. ¿Sí? Llegado el caso que te tomen este tema, tenés que hacer el grafiquito y explicar lo que acabo de explicar yo. Y acá, para terminar con plano, lo último que hay que saber es la ecuación del plano que pasa por 3 puntos. ¿Cómo tenés que hacer? Hacer el dibujo para que se entienda, dibujar un plano, ponerle nombre, pi o lo que vos quieras, dibujar los 3 puntos que no estén alineados y agregar un punto general P. De ahí salen los 3 vectores. Como estos 3 vectores son coplanarios, o sea, están en el mismo plano, ¿qué sabes de eso? Que el producto mixto tiene que dar igual a 0. ¿Por qué? Porque los 3 al ser coplanarios no forman volumen, y al no formar volumen el producto mixto debe dar 0 sí o sí. ¿Cómo sacas el producto mixto? Ya lo dijimos antes, con el determinante, de 3 por 3. Entonces vos tenés que explicar que con esta formulita igualada a 0 del determinante, va a salir la ecuación general o implícita del plano que te están pidiendo que pasa por los 3 puntos. Chao, se acabó. Familia de planos no entra. Lo que sigue, que es esto de la ecuación reducida de la línea RT, tampoco entra. Y la distancia tampoco entra. Sí entra la forma normal del plano, pero como la forma normal del plano es igual a la de la recta, no hay tanto problema. ¿Qué te piden de la forma normal del plano? Tenés que partir de la implícita o general, dividir ambos términos por el módulo del vector normal, igual que lo que hicimos en la recta, paso número 1 y paso número 2, y lo que va a cambiar el paso número 3, porque la ecuación, en vez de darte coseno y seno, te va a dar coseno, coseno y coseno. ¿Coseno de quién? De alfa, beta y gamma. ¿Quiénes son alfa, beta y gamma? Son los ángulos directores. No sé si estaba más arriba que me fui. Vamos a ponerle acá, no está marcado. Alfa, beta y gamma son los ángulos que forma el vector normal con cada eje. O sea, el normal con el X forma alfa, con el Y forma beta y con el Z forma gamma. Los cosenos de esos 3 son los que van en la fórmula, si hay que explicarla, normal del plano. ¿Y quién es P? En la recta P era la distancia del origen a la recta. En el plano va a ser la distancia del origen hasta el plano. Y ahí sí se acabó. Porque distancia de plano no entra y ya estamos en la unidad 3. ¿Fueron tomando nota? Unidad 1 y unidad 2. Está completito para el examen. Falta explicar qué entra de cónicas. De cónica, de las 3 cónicas que le voy a tomar, entra lo mismo. Primero, esto, es decir, ¿cómo saco circunferencia de un doble cono? ¿Qué me tenés que contestar? Cortando con plano perpendicular al eje. ¿Cómo saco 2 hipérbolas? Cortando con planos paralelo al eje. Y así con cada uno. Las 4 preguntas pueden ser. Después te puedo preguntar, ¿cuál es la ecuación general de las cónicas? Esta, porque nosotros B no lo usamos. La pones y la tenés que explicar. ¿Cómo la explicás? Y estos 2 términos son términos cuadráticos, que por lo menos uno tiene que haber sí o sí para hacer una cónica. Estos 2 términos son términos que se llaman de traslación, aparecen cuando se traslada la cónica, y este último se llama término independiente. Listo, se acabó. Si te toca circunferencia, ¿qué te puedo tomar? Igual que las otras que vienen después. La definición, el gráfico con los elementos o las 3 ecuaciones. Si te pido definición de circunferencia, con tus palabras, ¿qué me podés decir? Y un punto. La condición de que un punto, para que forme una circunferencia, debe ser la siguiente. Que ese punto debe estar siempre a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Listo, más o menos así. Dibujás el centro, el radio, la circunferencia, los ejes, y me explicás. Si te pido la ordinaria, es esta. ¿De dónde salió la ordinaria? De Pitágoras, ¿se acuerdan? ¿Cómo es la ordinaria? Con centro desplazado HK. Entonces vos al poner la fórmula me tenés que explicar que H y K, acá al costado, son las coordenadas del centro. Y que R es el radio de la circunferencia. Listo. Si te pido la canónica,
es más fácil. ¿Por qué? ¿Dónde se da la canónica? La canónica se da cuando el centro viene al origen de coordenadas 0, 0. Entonces, H y K valen los dos 0 y te queda esta de la ordinaria. ¿Y cómo te das cuenta si tenés una circunferencia en la general? Es de este tipo. ¿Por qué? Porque A y C tienen que valer 1. ¿Pueden valer otro número los dos lo mismo? Sí, pero no es la circunferencia que vos estabas buscando. Tenés que dividirla por ese número para que A y C te queden los dos iguales a 1. Chao. Eso es lo que hay que saber de circunferencia. De parábola, la definición la sabés cuando sabés los elementos. Entonces, ¿qué condición debe cumplir el punto para formar una parábola? Debe estar siempre a la misma distancia del foco que de la directriz. Para eso tenés que saber que el foco está dentro, que la directriz está afuera, que tiene un eje, que tiene dos ramas y tiene un vértice. ¿Cómo son las ecuaciones canónicas cuando el vértice está en el origen de las parábolas? Y la que encontramos ahí con rama a la derecha es esta, y cuadrado igual a 4px. Si la rama va para la izquierda, acá se le pone un menos delante del 4. Si la rama va para arriba, se pone el x acá y el y allá positivo. Y si la rama va para abajo, el x acá, el y ahí negativo. ¿Quién es P? P, vos te fijás, P es la distancia del vértice al foco o del vértice a la directriz. Los dos son P. ¿Cómo sacás cuando a la parábola la movés? El vértice se mueve del origen a un punto HK y ahí encontrás la ordinaria, que es esta. Lo único que le hiciste a la canónica es restarle K a I y restarle H a X. Y acá también tenés las 4 posibilidades, ¿no? Con el más, con el menos y cambiando X con Y. ¿Qué elementos más tenés que saber de la parábola? Las cuerdas no focales, que no pasan por el foco, las cuerdas focales, el radio vector que va del foco al punto, y esta cuerda focal que justo es perpendicular al eje, se llama lado recto, se simboliza LR y es lado recto. Desarrollando la ordinaria, encuentro la general. ¿Cómo es la característica de una general? Y es fácil la de la parábola, porque es la única que tiene un solo término cuadrático. O está C con Y cuadrado, o está A con X cuadrado. Este con AX cuadrado es cuando la parábola va para arriba la rama o para abajo. Y el CY cuadrado es cuando va para la derecha o la izquierda. Pero siempre hay uno. Es la única cónica que tiene un solo término cuadrático. Las demás tienen los dos. Por último, la elipse, su definición es la suma de la distancia de P a un foco más de la de P al otro foco tiene que ser siempre el mismo resultado, una constante. ¿Igual a quién? A 2A. ¿Quién es 2A? 2A es todo lo que mide el diámetro mayor, de acá hasta acá. O sea que la mitad vale A, porque todo mide 2A. El diámetro menor mide 2B. Después tengo el centro, tengo 2 focos, están adentro, tengo 4 vértices, tengo las cuerdas no focales y las cuerdas focales, de los cuales el lado recto, tengo uno acá y otro en el otro foco, que los lados rectos son siempre cuerdas focales perpendiculares al eje mayor. Siempre los focos van a estar en el eje mayor. Esta es la ecuación canónica de la elipse. Hay dos posibilidades, ¿por qué? Porque el diámetro mayor puede estar debajo de la X o debajo de la Y. Si el número mayor está acá debajo de la X, la elipse es deformada como está así, según el eje X. Y si estuviera el número mayor debajo de la Y, la elipse se deformaría en vertical, sería al revés, girando 90 grados. Esta es la ordinaria. ¿Cómo pasan a la canónica? ¿Cómo pasan a la ordinaria? Me pasé de largo, porque no está en negrita. ¿A dónde estaba? Para allá lo voy a encontrar. La ordinaria... acá está. La ordinaria es esta. La 8 o la 9. A X se le resta H y ahí se le resta K. Lo mismo que hicimos con las otras cónicas. Si te piden la ordinaria, la tenés que poner
con las dos opciones, ¿ves? Si el diámetro mayor está debajo de X o está debajo de Y, y explicar H y K, ¿qué son? No son coordenadas del vértice como en la parábola, son coordenadas del centro de la elipse. Y A y B, ¿quiénes son? No son el diámetro mayor y diámetro menor. Son la mitad del diámetro mayor y la mitad del diámetro menor. ¿Qué más tenés que saber de elipse? Esto que es muy importante, 3 cosas. La relación entre A, B y C, que se saca del gráfico. La fórmula del lado recto, que es 2 veces B cuadrado sobre A, y la fórmula de excentricidad. ¿Qué es la excentricidad? La excentricidad te mide la deformación de la elipse, si se hace más chata o más redondeada, pareciendo una circunferencia. Esa deformación, ¿cómo se mide? Con esta fórmula. C dividido A. ¿Quién es C? C es la distancia del centro hasta el foco. Y A es la mitad del diámetro mayor, esto que está acá. Cuando divido algo menor divido algo mayor, me va a dar siempre entre 0 y 1. Entonces tengo que saber que la excentricidad en la elipse tiene valores entre 0 y 1, 0, y pico. ¿Sí? Bien. Por último, desarrollando la ordinaria, la número esa que estaba 8, 9, llego a la general. Cuando llego a la general de la elipse están los dos términos cuadráticos y lo que tengo que ver es cómo son A y C. ¿Cómo tienen que ser los numeritos A y C para que sea una elipse y no sea una circunferencia? Tienen que tener el mismo signo, pero distintos números. Por ejemplo, 2 y 3, menos 4, menos 8. Mismo signo, distintos números. Chao, de hipérbola no pregunta nada. Llegamos a esta elipse. Todo eso es lo que puede entrar en el parcial. ¿Está clarito? Ahora escucho preguntas. Yo tenía una duda, si íbamos a tener que estudiar la parte de demostrar teoremas. No, tenés que estudiar lo que te dije recién que tenía que estudiar, nada más. Lo que no dije, Gracias. no se toma. ¿Otra preguntita? Igual tienen bastante para mirar ahí, ¿no? Bueno, antes que se empiecen a ir, lunes que viene, horario de clase, las 13:15. Si después lo hacen esperar hasta 13:30, esperarán, pero conviene estar a las 13:15. Va a ir un profesor que no soy yo, de la cátedra, a tomarle las 5 preguntas que se la van a copiar en el pizarrón o se la van a dictar, que el parcial lo hago yo. Y esas 5 preguntas van a tener alrededor de 50 minutos para contestarlas y tienen que saber por lo menos, tienen que estar bien más de 3 preguntas, por lo menos 3 y media, ¿ok? Esas 5 preguntas van a ser de los temas que le dije que estudiaran y de lo que estuvimos hablando. El aula seguramente me lo van a confirmar, qué sé yo, el viernes, ustedes, antes del domingo a la noche, fíjense a qué aula tienen que ir, yo lo voy a poner en autogestión. El lunes solo el teórico, el práctico, el profesor Pagón le va a decir el día y la hora. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay más preguntas? Ah, van a tener que estudiar lindo, ya se le acaba la joda. Bueno, que tengan mucha suerte. Muchas gracias, La profe. comunicación conmigo sigue estando siempre en autogestión. No se pierdan y miren siempre ahí. Que les vaya muy bien, les deseo mucha suerte. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Profe, hasta luego. Gracias, profe. Chau, chau.